Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de la sección Misterios Resueltos. Aquí enlisto momentos que nos dejaron preguntas en sagas pasadas que a la fecha ya se han contestado. Contrasto el año de origen del misterio y el de su resolución, para que podamos apreciar cuánto tiempo los fans nos quedamos dándole vueltas a cada una de estas preguntas. Y el día de hoy voy a abarcar tanto la isla Gyojin como el arco de Pon Hazard. Realmente, en lo que concierne a la parte del Nuevo Mundo, la abismal mayoría de los misterios siguen sin responderse, así que a partir de ahora voy a agrupar varios arcos en un mismo video, como es el caso de hoy. Antes de empezar, aclaro que estos videos los hago tomando en cuenta lo más reciente del manga, así que va a haber spoilers para los que nada más ven el anime. Dicho eso, empecemos con el video. Tras el reencuentro de los sombreros de paja en Shabondi, en especial de Franky, se dan cuenta que Kuma estuvo resguardando al Sony todos estos años. En el capítulo 603 del año 2010, Franky hace notar que cuando él llegó, Kuma estaba ahí, esperando a su regreso, tras lo cual, él se cuestionó profundamente cuál era su motivación. 13 años después, en el arco de Egghead, a finales del año 2023, en el capítulo 1102, vemos el momento exacto en el que Kuma le pide a Vegapunk que le implante la orden de proteger el Sony, pues él considera que Luffy será esa persona que haga un gran cambio en el mundo. En la misma conversación, Franky aclara que Kuma es el salvador de su tripulación y que cuando vuelvan a encontrarse será como un arma humana sin corazón. Esto termina sucediendo, pero de una forma inesperada. Kuma llega a Egghead en el capítulo 1103, y aunque en efecto es un arma humana, sus acciones no podrían ser más humanas. Con la intención de proteger a Bonnie, llega, enfrenta a Saturn y lo manda a volar. Las palabras de Franky 13 años antes presagiaban a Kuma como un enemigo en el futuro, cuando la realidad terminó siendo otra. En el capítulo 623, publicado en el 2011, durante el flashback de Fisher Tiger vemos como Koala, una esclava de Marilloa liberada luego del gran escape orquestado por el capitán de los Piratas del Sol, era devuelta a su hogar. Este momento culminó en una emboscada de la marina contra Fisher Tiger que desembocó en su muerte. Koala preguntó qué eran los ruidos que se escuchaban, pero le dijeron que no era nada. ¿Habrá sabido el destino de su salvador? En ese momento no lo supimos, pero más tarde en el capítulo 731, publicado en el año 2013, sí supimos que probablemente sí, o al menos indirectamente, pues ahora Koala forma parte del ejército revolucionario, por algo ha de ser. En ese mismo capítulo conocimos a Don Quijote Miosgard, un tenryubito arrogante como cualquier otro, que naufragó en la isla Gyojin y que sobrevivió solo debido a las atenciones de la reina Otohime, quien lo encaminó a Marilloa personalmente una vez que estuvo curado. ¿Qué pasó en el camino? No lo sabemos, pero la reina regresó con la autorización para participar en el Reverie si se juntaban las firmas suficientes. Y de Miosgard supimos hasta el capítulo 907, 7 años después, cuando lo vimos como un hombre reformado dedicado a ofrecer su posición de poder para asistir a los Gyojin en lo que requirieran. En el capítulo 651 del año 2012, poco antes del final de la saga de la isla Gyojin, Luffy enfrenta a Big Mom por Denden Mushi, diciéndole que al llegar al Nuevo Mundo la vencería y tomaría la isla Gyojin bajo su protección. Esta poderosa declaración de guerra quedó abierta, dejándonos con la curiosidad de cuándo se llevaría a cabo el enfrentamiento final entre Luffy y Big Mom, aunque esto nunca sucedió como tal. Tras un breve conflicto en Totoland, Big Mom siguió a Luffy a Wano, pero su derrota no fue a manos de él. En el capítulo 1040, 10 años después, Eustass Kid y Trafalgar Law fueron los responsables de la derrota de la Yonko. Hasta el momento desconocemos qué fue de ella, así que quizá vuelva a la historia central, pero quizá no. Caribou ha sido un personaje que ha estado presente en la parte del Nuevo Mundo desde sus inicios, y en el capítulo 652 nos reveló que había cierta persona a la que él quería agradar. Ese misterio permaneció así por mucho tiempo, 12 años en concreto, pues fue hasta el capítulo 1107 del año 2024, en donde por fin Caribou nos revela que esa persona es Barba Negra, a quien admira profundamente y ha tenido por mucho tiempo el deseo de conocer. Con el conocimiento de la ubicación de dos armas ancestrales, la interacción entre Caribou y su ídolo podría traer graves consecuencias para el futuro de la historia. En el capítulo 652, Neptuno y uno de sus ministros estaban muy preocupados porque el Tamatebaco contenía una bomba adentro. Planeaban decirle a los sombreros de paja que lo devolvieran por lo mismo, pero Luffy le entregó todo el tesoro a Big Mom. Esto solo hizo que la preocupación se intensificara.
La consecuencia de esto vino hasta el capítulo 871 del año 2017, 5 años después, cuando el tamatebaco explotó durante la fiesta de té, destruyendo la montaña en la que se estaba celebrando el evento y causando daños graves a su alrededor. Al parecer, Big Mom nunca supo el origen de la explosión. En el capítulo 655, los sombreros de paja entraban a Pong Hazard y vieron un cráneo gigantesco, aún más grande que el de un gigante. En ese mismo arco aprendimos que el gobierno estaba interesado en la gigantificación, pero no fue hasta el capítulo 989 del año 2020 en donde aprendimos que tal investigación rindió frutos en cierta manera. Los Numbers, parte del ejército de Kaido, eran intentos de gigantes ancestrales, mucho más grandes que los gigantes normales, creados en Pong Hazard y que él adquirió por un proceso hasta ahora desconocido. Por el cráneo que vimos en la isla podemos suponer que hubo muchos más intentos de replicar a estas criaturas. En el capítulo 658 vimos que Pong Hazard tenía un edificio completo totalmente inhabitado. Esto no era nada raro, en especial cuando supimos que hubo un enorme incidente en la isla unos años atrás. Aunque la razón de que el edificio estuviera abandonado era distinta. En el capítulo 1035 del año 2021, vimos brevemente el momento en el que Kaido escapa de Pong Hazard junto con King, destruyendo el área de laboratorio en la que habían estado capturados, la cual resulta ser precisamente ese lugar abandonado que conocimos durante el arco. Este es un pequeño misterio que señalé en mi video de misterios sin resolver de Pong Hazard y que quise mencionar porque es una curiosidad interesante. En el capítulo 684, César Clown estaba en la habitación que perteneció alguna vez a Vegapunk, y ahí tenemos el modelo de un planeta anillado, muy similar a Saturno en nuestro sistema solar. Precisamente 11 años después, en el capítulo 1073, se nos revela el nombre de uno de los miembros del Gorosei, Jay García Saturn, quien más tarde se identificó como el encargado de la ciencia para la defensa y básicamente el jefe directo de Vegapunk, lo cual constituye una pista extremadamente indirecta, muy al estilo de Oda. En el mismo capítulo 684 vemos un flashback con el momento en el que Vegapunk destituye a César Clown por sus conductas poco éticas y peligrosas. Vemos la silueta del científico, una bastante peculiar que nos hizo especular cómo se vería realmente. Fue 10 años después, durante el capítulo 1066, que al fin vimos a Vegapunk y entendimos perfectamente la silueta que dejaba ver en ese entonces su nariz, parte del bigote y que ya nos había mostrado su enorme cabeza. Aquí podemos ver que, a diferencia de otros personajes, la apariencia de Vegapunk era algo que Oda tenía muy en claro desde hace mucho tiempo. En el capítulo 685 se nos revela la existencia de una fruta del diablo artificial, creación de Vegapunk y considerado un fallo. Entre más pasaba el tiempo y vimos las capacidades de Momonosuke, más dudas teníamos de por qué Vegapunk la consideró fallida, si parece todo lo contrario. 10 años después, en el capítulo 1067, descubrimos que al parecer, el simple hecho de que el dragón resultante fuera rosa y no azul como el original, era motivo de fracaso para el científico. Aún así sigo teniendo mis dudas, pero creo que esto cuenta como una respuesta concreta a este misterio. Un detalle curioso de cuando Luffy conoce a Momonosuke, quien le dice que no sabe cómo regresar de ser un dragón a un humano, es que Luffy le dice que no tiene idea porque él no es un Zoan. Y precisamente estaba completamente equivocado sin saberlo. En el capítulo 1044 del año 2022, nosotros aprendimos que Luffy sí era un Zoan, usuario de la Hito Hito no Mi mitológica modelo Nika. Pero eso, a mi parecer, es algo que Luffy aún desconoce. Para él su transformación es simplemente el Gear Fifth, sin entender aún todos los detalles. En el mismo capítulo 685, de pronto Momonosuke se altera y empieza a trepar en el aire, generando unas extrañas nubes. La naturaleza de este fenómeno la conocimos hasta el capítulo 997, en donde Yamato nos explica que los dragones pueden crear unas nubes llamadas Homuragumo, que les permiten volar y hacer levitar cosas. Y dicho sea de paso, el misterio de cómo Vegapunk creó esta fruta se reveló cuando se nos dice que fue un intento de replicar el poder de Kaido en el capítulo 1007 del año 2021. También en el año 2021, pero en el SBS del volumen 99, Oda nos reveló la naturaleza de las Smiles, frutas artificiales creadas por César Clown, pero por un método muy diferente al de Vegapunk. Mientras él usó factor de linaje de un usuario Zoan, las Smiles se crean usando el SAD, un compuesto que tiene factor de linaje de animales diversos, lo cual no tiene nada que ver con la replicación de habilidades de fruta del diablo en sí. Las Smiles son más una imitación que una copia. Pasaron 9 años desde su mención en el año 2012,
capítulo 689, para entender mejor su funcionamiento. Y en ese mismo capítulo se nos dice que Kaido tenía en su ejército un montón de usuarios de estas Smiles, número que iba creciendo cada vez más. Aunque hasta el capítulo 808, 3 años después durante el arco de Zou, vimos a estos usuarios en acción. Y no eran para nada lo que imaginábamos. En vez de tener las transformaciones convencionales de un Zoan, ellos son una fusión rara entre animal y humano donde las partes transformadas no son anatómicamente correspondientes y en ocasiones incluso la transformación es irreversible. Al final, la amenaza de lo que ahora conocemos como Gifters no resultó ser tan grave. En el capítulo 692 del manga, cuando diversos personajes del bajo mundo presenciaban la activación del arma Shinokuni, uno de ellos, que ahora sabemos que era de la tripulación de Kaido, dice que debe alertar a Jack. No supimos quién era ese Jack, sino hasta el capítulo 808, 3 años después, cuando lo vimos directamente en el flashback de su invasión al ducado Mokomo y lo identificamos como uno de los comandantes del Yonko Kaido. De todas las siluetas del bajo mundo que vimos en esa ocasión, esta es una de las pocas que se han revelado hasta ahora. Para terminar el video, en el capítulo 698 del año 2013, Lo menciona brevemente que las Smiles son producto de la investigación sobre el factor de linaje, que Vegapunk desarrolló. El término factor de linaje fue un total misterio hasta el capítulo 840 del año 2016, en el que Yonji nos explica que básicamente es el nombre de la molécula de la herencia en el mundo de One Piece. Espero que este video te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. A partir de ahora no hay demasiados misterios resueltos, porque seguramente Oda se está reservando todo para el futuro de la historia, además de que seguramente habrá algunos que quedarán sin respuesta. Escríbeme todas tus ideas en los comentarios y suscríbete al canal para más contenido de One Piece. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo: Ramón Parry, Zach Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván TR2, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, Kaiserex, Waldo, CH3Z93, Ojocor25, Chojócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainera, con Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Sal, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cops, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor de Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Yof Kun, Gerhard de Tich, Mr. Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kep06, Jack de Pájaro, Seb de Yolide, Dia de Pescazur, Leeme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oscrack 04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, PX Flampe, Adrián Duarte y Juanini. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.